El gran salón del Consejo Galáctico estaba en silencio. Demasiado silencio. El almirante Vexar permanecía en el centro de la enorme sala, con los antebrazos cruzados a la espalda. Sus ojos rojos miraban la gigantesca pantalla que mostraba el espacio vacío desde donde la Tierra solía enviar señales. 3 meses. 3 largos meses de nada. Informe, dijo el consejero Strong desde su silla flotante. La piel azul del viejo alienígena se veía pálida bajo la luz tenue. Alrededor de la sala circular, otras 11 especies estaban sentadas en sus asientos especiales. Cada una representaba a miles de millones de vidas a lo largo de la galaxia. La voz de Vexar era profunda y orgullosa. El problema humano ha sido resuelto. Nuestra flota destruyó sus ciudades. Aniquilamos a sus ejércitos. Quemamos sus naves. La Tierra está en silencio porque no queda nada que pueda hablar. Algunos consejeros asintieron. Otros parecían complacidos. La flota de la hegemonía era poderosa. Si Vexar decía que los humanos se habían ido, entonces se habían ido. Pero no todos parecían contentos. Ese silencio no es normal, dijo la analista principal Katara. Pertenecía al gremio de monitoreo, la especie que vigilaba y escuchaba cada rincón del espacio. Su largo cuello se curvó mientras miraba su tableta de datos. He estudiado muchos mundos muertos. Esto es diferente. ¿Diferente cómo? Preguntó el consejero Melos. Su voz producía un zumbido a través de su máscara respiratoria. Katara se puso de pie. Su cuerpo delgado se movía como un pájaro mientras caminaba hacia la pantalla central. Con un gesto de su mano, la imagen cambió. Mostraba ondas y señales de todo el espacio. Miren esto, dijo. Este es el sistema Krell después de que lo pacificamos hace 50 años. ¿Ven las señales? Débiles, intermitentes, pero todavía están ahí. Llamadas de socorro automáticas, transmisiones de emergencia, los ecos moribundos de una civilización. La pantalla cambió de nuevo. Este es el cuarto sector después de las guerras de la plaga. Todavía algunas señales. Computadoras intentando contactar una ayuda que nunca llegará. Sistemas médicos aún funcionando en hospitales vacíos. Otro cambio. Y esta es la Tierra. La pantalla estaba negra. Completamente negra. Sin líneas, sin ondas, ni una sola señal. Nada. Silencio perfecto, dijo Katara. En 300 años de monitoreo, nunca he visto algo así. Los ojos rojos de Vexar brillaron de ira. Porque nuestro trabajo fue completo. No dejamos nada con vida que pudiera generar señales. Eso es imposible, dijo Katara con firmeza. Ningún ataque es tan perfecto. Siempre hay supervivientes. Siempre hay sistemas automáticos. Siempre hay ecos. Pero de la Tierra no hay nada. Ni siquiera el ruido de fondo que produce la electrónica muerta. El consejero Strong se inclinó hacia adelante en su silla. Era viejo, incluso para su gente. Había visto muchas guerras y muchos mundos muertos. ¿Qué está diciendo, analista? Katara miró alrededor de la sala. Sus ojos brillaban de preocupación. Estoy diciendo que este silencio no es natural. No es el silencio de la muerte. Es el silencio de una elección. Varios consejeros comenzaron a hablar a la vez. Sus voces resonaban en el gran salón. Imposible. Los humanos son primitivos. La flota de Vexar es imparable. Pero el propio Vexar ahora estaba en silencio. Recordaba el ataque a la Tierra. Había salido demasiado bien, demasiado fácil. Las naves humanas habían luchado con fuerza, pero no tan duro como deberían. Los humanos tenían muchas armas, pero no habían usado las mejores. Era como si estuvieran conteniendo algo. Almirante, dijo Strong, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Díganos exactamente qué sucedió en la Tierra. Vexar se enderezó. Su entrenamiento militar tomó el control. Llegamos al sistema Sol con 2000 naves. Los humanos tenían quizás 300 para defender su mundo. Lucharon valientemente, pero estaban superados en número. Hizo una pausa, recordando aquel día. Su defensa fue extraña. Lucharon ferozmente cerca de sus planetas exteriores, pero cuando avanzamos hacia la Tierra,
se retiraron. Nos dejaron acercarnos a su mundo natal sin una verdadera batalla. ¿Y entonces?, preguntó la consejera Gilbert. Su rostro verde mostraba interés. Entonces comenzamos el bombardeo. Atacamos primero sus ciudades principales. Nueva York, Londres, Tokio, Moscú, todos los lugares de los que nuestros espías nos habían informado. Los humanos enviaron señales de socorro, llamadas de auxilio, mensajes de dolor y miedo. La voz de Bexar se volvió más baja. Pero entonces, justo antes de que comenzáramos la segunda oleada de ataques, todo se detuvo. Todas sus señales, todas sus comunicaciones, todo simplemente terminó al mismo tiempo, como si alguien hubiera accionado un interruptor. La sala estaba ahora muy silenciosa. Pensamos que fue porque nuestro primer ataque había sido muy efectivo. Continuamos bombardeando durante 3 días más. Usamos gases venenosos en su atmósfera. Derretimos sus casquetes polares. Nos aseguramos de que nada pudiera vivir en la superficie. ¿Y después?, preguntó Katara. Y después nos fuimos. El mundo estaba muerto. El trabajo estaba hecho. Katara miró su tableta de datos de nuevo. Tengo la hora exacta en que las señales de la Tierra se detuvieron, hasta el último segundo. Cada satélite de comunicaciones, cada estación de radio, cada red informática, cada baliza de emergencia. Todo en el mismo instante exacto. Levantó la vista hacia los consejeros. Eso no sucede por accidente. Eso no sucede por un bombardeo. Eso sucede porque alguien decidió que sucediera. El consejero Strong estaba muy quieto. Sus viejos ojos miraban la pantalla vacía donde deberían estar las señales de la Tierra. ¿Cree que todavía están vivos?, dijo. Creo, dijo Katara con cuidado, que podemos haber cometido un error muy grande. Las 4 manos del almirante Bexar se cerraron en puños. Los humanos son débiles. No tenían tecnología real. Apenas aprendieron a viajar entre estrellas hace unas décadas. La mayoría de las especies tardan siglos en desarrollar el viaje más rápido que la luz. Sí, dijo Katara. Eso es lo que me preocupa. Aprendieron demasiado rápido. Crecieron demasiado rápido. Y cuando vinimos a destruirlos, murieron con demasiada facilidad. El gran salón volvió a guardar silencio. Fuera de las ventanas, las luces de Nexus Prime, el mundo capital del Consejo, titilaban en la oscuridad. Millones de seres vivían allí en paz, protegidos por las poderosas flotas del Consejo. Pero ahora, algunos de ellos comenzaban a preguntarse si esa protección era suficiente. El consejero Melos zumbó nerviosamente. Incluso si algunos humanos sobrevivieron, ¿qué podrían hacer? No tienen naves. No tienen armas que puedan amenazarnos. Su mundo está envenenado. Quizás, dijo Katara. Pero recuerden por qué nos fijamos en ellos en primer lugar. Se estaban expandiendo rápido, demasiado rápido. Estaban construyendo cosas en su sistema exterior que no podíamos entender. Operaciones mineras en lugares que no tenían sentido. Estaciones de investigación en el espacio vacío. Hizo una pausa. ¿Y si esas cosas no eran lo que pensábamos que eran? Bexar negó con la cabeza. No importa. Puedo enviar otra flota para asegurarnos. Podemos partir su planeta por la mitad si es necesario. No, dijo Strong con firmeza. No malgastaremos más naves en un mundo muerto. Si hay supervivientes, morirán lentamente por el veneno en su aire. El problema humano está resuelto. Pero incluso mientras lo decía, el viejo consejero no sonaba seguro. La reunión terminó y los consejeros regresaron a sus mundos. Pero Katara se quedó. Se sentó sola en el gran salón, mirando la pantalla que no mostraba nada de la Tierra. Pensó en los humanos que había estudiado antes del ataque. Eran criaturas extrañas. No las más fuertes, ni las más inteligentes, ni las más rápidas de la galaxia. Pero tenían algo más. Algo que los hacía peligrosos. Nunca se rendían. Recordó haber leído su historia. Cómo habían librado guerras que duraron años, a veces décadas. Cómo habían sobrevivido a edades de hielo, plagas y desastres que habrían acabado con otras especies. Como siempre habían encontrado una manera de seguir adelante,
sin importar lo mal que estuvieran las cosas. Y eran listos. Muy listos. Creaban herramientas, armas y máquinas que funcionaban de maneras que otras especies nunca habían imaginado. Resolvían los problemas pensando, alrededor, de ellos en lugar de, a través, de ellos. Katara miró su tableta de datos una última vez. El silencio de la Tierra era perfecto. Demasiado perfecto, como un muro construido para mantener algo dentro, o para mantener a todos los demás fuera. Tomó una decisión. Mañana enviaría sus propias naves a vigilar el sistema Sol. Naves pequeñas que pudieran esconderse y observar. Descubriría qué estaba sucediendo realmente en ese mundo silencioso. Porque en el fondo de su corazón, sabía la verdad. Los humanos no se habían ido. Estaban esperando. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, lejos de los mundos del Consejo, otros ojos observaban. Sensores ocultos, colocados mucho antes de que comenzara la guerra, lo grababan todo. Cada reunión del Consejo, cada movimiento de la flota, cada comunicación entre los mundos alienígenas. Los observadores en la oscuridad habían oído cada palabra pronunciada en el gran salón. Habían visto la duda en los ojos de Katara. Habían visto cómo la confianza del almirante Bexar comenzaba a resquebrajarse. Y estaban complacidos. La primera parte del plan funcionaba a la perfección. Muy lejos, en un lugar donde ninguna nave del Consejo había viajado jamás, se estaba preparando un mensaje. Pronto sería el momento de la siguiente fase. Pronto, la galaxia comenzaría a comprender lo que habían despertado cuando atacaron la Tierra. Pero todavía no. Por ahora, el silencio continuaría. El perfecto y terrible silencio que estaba poniendo nervioso al Consejo. El silencio que decía más que cualquier palabra. El silencio que decía, seguimos aquí. Recordamos. Y vamos por ustedes. En el frío vacío del espacio, la Tierra giraba lentamente en su órbita. Su superficie estaba llena de cicatrices y envenenada, tal como había dicho el almirante Bexar. Pero bajo esa superficie herida, en lugares más profundos de lo que cualquier escáner del Consejo podría alcanzar, los corazones latían, los ojos observaban, las manos construían y las mentes planeaban la venganza. Los humanos habían aprendido algo importante de su breve tiempo en la política galáctica. Habían aprendido que ser honestos y pacíficos no los salvaría. Habían aprendido que tratar de encajar con las otras especies no era suficiente. Habían aprendido que, a veces, para sobrevivir, tienes que convertirte en algo que otros teman. El silencio de la Tierra continuaba, perfecto, completo, aterrador. Y en ese silencio, algo nuevo estaban haciendo. La comandante Sarachen flotaba en la cubierta de observación de la estación profunda Omega, con el rostro presionado contra el grueso cristal que la separaba del frío vacío del espacio. El cinturón de asteroides a su alrededor estaba tranquilo, pero no era la misma quietud terrible que había caído sobre la Tierra. Era la quietud normal del espacio, rota solo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el lejano estruendo de los equipos de minería. Pero Sara no estaba mirando los asteroides. Su telescopio apuntaba hacia el sistema interior, hacia el punto azul verdoso que una vez fue el hogar de la humanidad. Todavía nada, dijo el Dr. James Park mientras flotaba a su lado. Sus rasgos asiáticos parecían cansados bajo la tenue luz de la cubierta de observación. Llevaba 3 meses monitoreando las señales de la Tierra, esperando encontrar alguna señal de que las historias eran falsas, de que la gente había sobrevivido al ataque. Tiene que haber algo, dijo Sara en voz baja. 6.000 millones de personas no desaparecen sin más. A través del telescopio, la Tierra parecía casi normal desde esa distancia. Las nubes todavía se arremolinaban blancas contra los océanos azules. Pero Sara sabía la verdad. Había visto a la flota de la hegemonía hacer su trabajo. Había visto los destellos brillantes cuando comenzó el bombardeo orbital. Había grabado las nubes de gas venenoso extendiéndose y cubriendo los continentes. Señora, llamó la teniente Torres desde la estación de comunicación. Estoy captando algo extraño. Sara se impulsó desde la ventana y se deslizó hacia la estación de la joven oficial. María Torres era solo una cadete cuando comenzó la guerra,
pero 3 meses de trabajo constante la habían convertido en una de las mejores operadoras del sistema exterior. ¿Qué es? Comunicaciones de la hegemonía, dijo Torres. Están hablando de problemas de suministro. Sara sintió que su corazón latía más rápido. La hegemonía era el imperio alienígena que había liderado el ataque a la Tierra. Eran los del líder alto y rojo, el almirante Bexar. Si estaban teniendo problemas, quizás eso significaba algo bueno. Ponlo en el altavoz, ordenó Sara. Las voces alienígenas llenaron la pequeña sala de comunicaciones. La computadora de traducción trabajaba arduamente para convertir sus palabras al inglés. El convoy de suministro Z7 lleva 3 días de retraso, dijo una voz. ¿Alguna señal de socorro? Preguntó otra. No, señor. Simplemente desaparecieron. El último contacto fue en el borde de la zona fronteriza de la hegemonía. Sara miró al Dr. Park. Sus ojos estaban muy abiertos por el interés. ¿Cuántos convoys van este mes? Preguntó la primera voz. 17, señor. Todas rutas diferentes, todas cargas diferentes. Algunos llevaban armas, otros comida, otros combustible. Hubo una pausa en la conversación alienígena. ¿Algún patrón en las pérdidas? No, señor. Eso es lo que lo hace extraño. Los ataques parecen aleatorios, pero están ocurriendo por todo nuestro territorio. La señal terminó. Sara se quedó mirando el equipo de comunicación por un largo momento. 17 convoys de suministros, dijo lentamente. Todos desaparecidos. Podrían ser piratas, sugirió el Dr. Park. O tal vez problemas técnicos. Pero Sara estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en las naves mineras que se habían dispersado por el cinturón de asteroides cuando comenzó la guerra. Naves pequeñas, difíciles de detectar, perfectas para esconderse entre las rocas. La mayoría de ellas habían sido destruidas cuando la flota de la hegemonía pasó en su camino hacia la Tierra. La mayoría. Torres, dijo, quiero que monitorees todas las comunicaciones de la hegemonía, todo. No me importa si es tráfico militar o listas de la compra. Grábalo todo. Sí, señora. Sara se impulsó hacia la salida. Park, vienes conmigo. Vamos a ver cómo están nuestros vecinos. La estación profunda Omega no estaba sola en el cinturón de asteroides. Cuando la humanidad comenzó a expandirse por el espacio, había construido docenas de estaciones mineras y puestos de investigación por todo el sistema exterior. La mayoría eran pequeños, hogar de quizás 50 o 100 personas. Estaban dispersos a lo largo de millones de kilómetros, conectados solo por radio y naves de suministro. Cuando comenzó la guerra, muchas de estas estaciones habían guardado silencio. Todos asumieron que habían sido destruidas o abandonadas. Pero Sara comenzaba a preguntarse si tal vez, solo tal vez, algunas de ellas simplemente se habían estado escondiendo. La primera estación que contactaron fue el puesto minero 7, a unos 2 días de distancia en una nave pequeña. Les tomó 1 hora de cuidadoso trabajo de radio antes de obtener una respuesta. Estación profunda Omega. Aquí puesto minero 7, llegó una voz cansada por la radio. Habla el comandante Jackson. Me alegro de oírte, Sara. Tom. Sara apenas podía creerlo. El comandante Tom Jackson había sido su amigo durante años. Pensaba que estaba muerto. Tom. ¿Cuánta gente tienes ahí? 43 almas, respondió Jackson. Hemos estado manteniendo un perfil bajo, escuchando las transmisiones de radio alienígenas y tratando de no llamar la atención. ¿Y ustedes? 218, dijo Sara. Todo personal minero e investigadores. ¿Alguna noticia de la Tierra? El corazón de Sara se hundió. Nada. Silencio de radio total durante 3 meses. Hubo una larga pausa. Sara, dijo Jackson en voz baja, creo que hay algo que necesitas saber. Hemos estado observando los movimientos de la flota de la hegemonía y hemos visto algunas cosas interesantes. Durante la siguiente hora, Jackson les contó sobre los pequeños ataques que había presenciado. Naves de suministro alienígenas que sufrían accidentes repentinos. Patrulleras de la hegemonía que tenían problemas técnicos justo en el momento equivocado.
Operaciones mineras que sufrían explosiones misteriosas. Al principio, pensé que era solo mala suerte, dijo Jackson. Pero está sucediendo con demasiada frecuencia. Y siempre a objetivos de la hegemonía. Sarah sintió una extraña sensación crecer en su pecho. ¿Esperanza? ¿Miedo? No estaba segura. Tom, ¿cuántas otras estaciones siguen activas? He estado en contacto con otras 8. Podría haber más que se mantienen en completo silencio. 8 estaciones, quizás más. Sarah hizo un cálculo rápido en su cabeza. Si cada estación tenía incluso 50 personas, eran cientos de humanos todavía vivos en el sistema exterior. Personas que habían visto arder la Tierra, personas que tenían motivos para estar muy enojadas. Tom, quiero organizar una reunión. Todas las estaciones supervivientes, necesitamos hablar. De acuerdo. Pero Sarah, tenemos que ser cuidadosos. Los alienígenas han estado enviando exploradores por el cinturón. Buscando algo. ¿Buscando qué? Creo que nos están buscando a nosotros. La reunión tuvo lugar una semana después en la estación profunda Omega. Vinieron representantes de 12 puestos de avanzada diferentes, viajando en naves pequeñas difíciles de detectar por los sensores alienígenas. Algunos venían de estaciones mineras, otros de puestos de investigación y unos pocos de las bases de observación militar que habían estado vigilando la actividad alienígena. Sarah miró alrededor de la abarrotada sala de conferencias los rostros de sus compañeros supervivientes, ingenieros, mineros, científicos, soldados. Todos ellos habían perdido amigos y familiares cuando la Tierra fue atacada. Todos estaban enojados, pero también asustados. Empecemos con los números, dijo Sarah. ¿De cuánta gente estamos hablando? Los informes llegaron uno por uno. El puesto minero 7 tenía 43 personas. La estación de investigación Delta tenía 67. El puesto de escucha militar en Ceres, más de 300 efectivos. Cuando terminaron de contar, el total fue sorprendente. 2.418 personas, dijo el Dr. Park. Es más de lo que esperaba. No es suficiente para librar una guerra, dijo el comandante Martínez desde el puesto de escucha de Ceres. La hegemonía tiene millones de soldados y miles de naves. No vamos a librar una guerra, dijo Sarah. Al menos, no el tipo de guerra que ellos esperan. Activó la pantalla principal. Mostraba un mapa del área galáctica local con las posiciones de los mundos de la hegemonía y del Consejo marcadas en diferentes colores. Hemos estado escuchando sus comunicaciones durante meses. Hemos aprendido su idioma, sus códigos, sus rutas de patrulla. Sabemos dónde están, pero ellos no saben dónde estamos nosotros. Sarah señaló varias ubicaciones en el mapa. Estas son las rutas de suministro que usan para mantener sus flotas en funcionamiento. Estas son sus operaciones mineras. Estos son sus relés de comunicación. Y estas, señaló un grupo de puntos rojos, son sus bases militares. ¿Y bien? Preguntó el capitán de corbeta Williams desde la estación de investigación Beta. Y bien, empezamos a hacerles la vida difícil. Somos mineros e ingenieros. Sabemos cómo hacer que las cosas se rompan en el momento justo. Sabemos cómo causar accidentes que parezcan accidentes. La sala estaba en silencio. Todos pensaban en lo que Sarah estaba sugiriendo. Estás hablando de guerra de guerrillas, dijo el comandante Martínez. Estoy hablando de supervivencia, respondió Sarah. Creen que mataron a todos los humanos. Dejemos que sigan pensando eso. Pero asegurémonos de que empiecen a lamentar lo que hicieron. El Dr. Park levantó la mano. Sarah, incluso si pudiéramos dañar sus líneas de suministro, ¿cuál es el objetivo? No podemos traer de vuelta a la Tierra. No podemos traer de vuelta a la gente que murió. El rostro de Sarah se endureció. El objetivo es que atacaron a civiles. Envenenaron un mundo entero. Cometieron un genocidio. Y probablemente planean hacerlo de nuevo con alguna otra especie. Miró alrededor de la sala. Pero más que eso, el objetivo es que seguimos aquí. Seguimos siendo humanos, y los humanos no se rinden. Durante las siguientes horas, hicieron sus planes. Cada estación continuaría monitoreando las comunicaciones y movimientos alienígenas.
Compartirían información a través de una red segura, y cuando se presentaran las oportunidades, atacarían. No grandes ataques que llamaran la atención. Pequeñas cosas. Un virus informático por aquí, un fallo mecánico por allá. Naves de suministro que se perdían en el hiperespacio, relés de comunicación que sufrían misteriosos problemas técnicos. El objetivo no era obtener una victoria militar. El objetivo era poner nerviosos a los alienígenas, hacer que se preguntaran qué estaba pasando, hacer que comenzaran a dudar de su perfecta victoria. Recuerden, dijo Sara al grupo mientras se preparaban para regresar a sus estaciones. Por lo que sabe la galaxia, la humanidad está extinta. Mantengámoslo así hasta que estemos listos para demostrar lo contrario. Pero incluso mientras lo decía, Sara pensaba en otra cosa. Pensaba en el perfecto silencio de la Tierra, en lo rápido y completamente que todas las comunicaciones humanas se habían detenido. ¿Y si el silencio no era el sonido de la muerte? ¿Y si era el sonido de la preparación? Durante las semanas siguientes, comenzaron los ataques. Eran pequeños, cuidadosos y diseñados para parecer accidentes o fallos técnicos. Un convoy de suministros de la hegemonía desarrolló problemas de motor y tuvo que abandonar la mitad de su carga. Una operación minera sufrió un virus informático que detuvo la producción durante días. Una estación de retransmisión de comunicaciones experimentó un fallo de energía en un momento crítico. Los alienígenas lo notaron, pero no entendían lo que estaban viendo. Cada incidente por sí solo era menor, pero en conjunto, pintaban un cuadro que el ejército de la hegemonía no quería creer. Alguien los estaba cazando. Sara observaba las comunicaciones alienígenas con creciente satisfacción. Los comandantes de la hegemonía discutían entre ellos. Algunos pensaban que los problemas eran solo mala suerte. Otros sospechaban de sabotaje, pero no podían averiguar quién era el responsable. Señora, dijo la teniente Torres una noche, estoy captando algo interesante de la flota de la hegemonía. ¿Qué es? Están retirando naves de sus territorios exteriores, trayéndolas de vuelta para defender sus mundos centrales. Sara sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que vio arder la Tierra. Bien, dijo. Están empezando a tener miedo. Pero la mejor noticia llegó un mes después, cuando el Dr. Park hizo un anuncio que lo cambió todo. Sara, dijo, con la emoción clara en su voz, he estado analizando el patrón de las comunicaciones alienígenas cerca del sistema Sol, y hay brechas. Pequeñas, pero están ahí. Breves momentos en los que todas las estaciones de monitoreo de la hegemonía se apagan al mismo tiempo. Sara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de brechas? Del tipo que ocurren cuando alguien está interfiriendo sus señales desde dentro del sistema. Sara lo miró fijamente. ¿Dentro del sistema? Sara, dijo el Dr. Park en voz baja, creo que alguien en la Tierra sigue vivo. La sala se quedó muy silenciosa. Todos dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. Eso es imposible, susurró alguien. Pero Sara ya se estaba moviendo hacia la consola de comunicación. Si había gente viva en la Tierra, necesitaban saber que los humanos en el sistema exterior seguían luchando. Necesitaban saber que no estaban solos. Comenzó a componer un mensaje usando códigos que solo los humanos entenderían. Sería arriesgado enviarlo. Los alienígenas podrían interceptarlo. Pero si existía la más mínima posibilidad de que alguien estuviera escuchando. Aquí la comandante Sara Chen de la Estación Profunda Omega, dijo al micrófono. Si alguien está recibiendo esto, sepan que la humanidad sobrevive. Recordamos lo que nos hicieron, y se lo haremos pagar. Envió el mensaje hacia la Tierra y esperó. Durante 3 días, no hubo respuesta. Luego, al cuarto día, sucedió algo increíble. Durante exactamente un segundo, cada relé de comunicación de la hegemonía en el sistema Sol se silenció al mismo tiempo. Un segundo de silencio perfecto y coordinado. Un silencio que decía, te oímos. Estamos listos. Y pronto será el momento. El almirante Bexar estaba en el centro de mando de su nave insignia, el destructor de mundos, mirando informes que no tenían ningún sentido. Sus 4 ojos rojos escanearon de nuevo la tableta de datos, esperando que los números cambiaran. No lo hicieron. Explícamelo otra vez,
le dijo a su ayudante, el comandante Selmot. La piel del joven oficial de la hegemonía se había vuelto de un azul pálido por el nerviosismo. Señor, en los últimos 2 meses, hemos perdido 47 convoys de suministros. 6 operaciones mineras han sufrido accidentes graves, y 12 relés de comunicación han experimentado fallos técnicos. ¿Fallos técnicos?, repitió Bexar lentamente. Sí, señor. Los informes de ingeniería dicen todos lo mismo. Mal funcionamiento del equipo, errores informáticos, sobrecargas del sistema de energía. Las manos principales de Bexar se cerraron en puños. 47 convoys, 6 operaciones mineras, 12 relés, ¿todo en 2 meses? Sí, señor. ¿Y crees que todo esto es mala suerte? El comandante Selmot parecía aún más nervioso. Señor, nuestros informes de inteligencia no muestran resistencia organizada, ni flotas enemigas, ni territorio hostil. Los humanos están muertos. Las otras especies del Consejo no están involucradas. No queda nadie a quien culpar. Pero eso era exactamente lo que preocupaba al almirante Bexar. En sus 30 años de servicio militar, nunca había visto un patrón de fallos como este. Los equipos se rompían. Sí, los accidentes ocurrían, ciertamente. Pero no así. No tantos, tan a menudo, tan perfectamente sincronizados para causar el máximo daño. Muéstrame las ubicaciones, ordenó. La pantalla principal se iluminó con un mapa del espacio de la hegemonía. Puntos rojos marcaban donde habían ocurrido los incidentes. Bexar estudió el patrón cuidadosamente. Los ataques estaban por todas partes. Ninguna ubicación específica estaba siendo atacada más que otras, pero todas afectaban a los mismos tipos de objetivos: líneas de suministro, operaciones mineras y sistemas de comunicación. Las cosas que mantenían en funcionamiento la maquinaria militar de la hegemonía. Señor, dijo otro oficial desde la estación de comunicación, estamos recibiendo informes de las colonias exteriores. Solicitan seguridad adicional. ¿Qué tipo de informes? Los equipos mineros se niegan a trabajar en los turnos de noche. Los pilotos de transporte exigen naves de escolta. Los gobernadores de las colonias piden más patrullas militares. Bexar sintió un frío en el estómago. Tienen miedo. Así parece, señor. Esto era malo. Muy malo. La hegemonía gobernaba a través de la fuerza y el miedo. Si su propia gente comenzaba a tener miedo, si empezaban a dudar de la capacidad del ejército para protegerlos, entonces el propio imperio estaba en peligro. Dupliquen las patrullas, ordenó Bexar. Quiero equipos de seguridad en cada convoy de suministros. Quiero guardias en cada plataforma minera. Quiero a alguien vigilando cada relé de comunicación. Sí, señor. Pero incluso mientras daba las órdenes, Bexar sabía que no serían suficientes. Lo que fuera que estuviera causando estos problemas era inteligente, paciente y muy bueno para mantenerse oculto. El pensamiento que no dejaba de molestarlo era simple. ¿Y si los humanos no estaban realmente muertos? Había informado de su extinción al Consejo Galáctico. Había apostado su reputación en ello. Si estaba equivocado, si algunos humanos habían sobrevivido, entonces su carrera estaba acabada. Peor aún, el Consejo podría decidir que la hegemonía no era capaz de manejar situaciones difíciles. Comandante Selmot, dijo en voz baja. Sí, señor. Quiero que investigues personalmente el próximo incidente. Pase lo que pase, donde sea que pase, ve allí de inmediato. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. La oportunidad de averiguarlo llegó antes de lo esperado. 3 días después, la plataforma minera Z9, ubicada en un remoto campo de asteroides, dejó de responder a las comunicaciones. La plataforma producía metales raros que eran esenciales para construir motores de naves estelares. Su pérdida sería un problema serio. El comandante Selmot tomó una nave exploradora rápida y llegó a la plataforma en cuestión de horas. Lo que encontró allí lo cambió todo. La plataforma minera seguía allí, flotando entre los asteroides como debía. Pero estaba completamente muerta. Sin energía, sin soporte vital, sin comunicaciones. Los 300 trabajadores que habían estado estacionados allí habían desaparecido.
No muertos. Desaparecidos. Señor, informó el teniente Yehim, el oficial de seguridad que había venido con Selmot. He revisado las cápsulas de escape. ¿Todavía están todas aquí? ¿Todas? Sí, señor. Nadie las usó para abandonar la plataforma. Selmot sintió que la piel se le helaba. Entonces, ¿a dónde fue todo el mundo? Registraron la plataforma durante horas. Los alojamientos estaban vacíos, pero no había señales de lucha. Las áreas de trabajo estaban abandonadas, pero las herramientas estaban cuidadosamente guardadas como si los trabajadores acabaran de terminar sus turnos. La sala de control estaba a oscuras, pero las computadoras habían sido apagadas correctamente. Era como si 300 personas simplemente hubieran decidido desaparecer. Teniente, dijo Selmot lentamente, revise los registros de minería. ¿Cuánto mineral produjeron este mes? Llevó una hora volver a poner en marcha las computadoras. Cuando finalmente aparecieron los datos, Selmot los miró con incredulidad. Señor, dijo el teniente Yehim, según estos registros, extrajeron el doble de mineral de lo habitual este mes. ¿Dónde está? Desapareció, señor. Las bodegas de almacenamiento están vacías. Selmot miró alrededor de la sala de control vacía. Alguien había estado aquí. Alguien se había llevado a los trabajadores, se había llevado el mineral y lo había hecho tan silenciosamente que no se había enviado ninguna señal de socorro. Pero, ¿quién, señor? Dijo Yehim nerviosamente. Hay algo más. Encontré esto en la computadora principal. Le entregó a Selmot una tableta de datos. En la pantalla había un mensaje simple en escritura de la hegemonía. Deberían habernos dejado en paz. Selmot sintió que la sangre se le helaba. El mensaje estaba escrito en un perfecto idioma hegemónico, sin errores de traducción. Quienquiera que lo hubiera escrito hablaba su idioma con fluidez. Envíe un mensaje prioritario al almirante Bexar, ordenó Selmot. Dígale que tenemos un problema. Un gran problema. Cuando el almirante Bexar recibió el informe, convocó inmediatamente una conferencia segura con los otros comandantes de la hegemonía. La reunión tuvo lugar en su nave insignia, en una sala protegida contra todas las formas de vigilancia electrónica. Caballeros, dijo Bexar a los otros 5 almirantes, tenemos una situación. Les contó sobre la plataforma minera, sobre los trabajadores desaparecidos, sobre el mensaje. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio durante mucho tiempo. Podrían ser piratas, sugirió el almirante Kolar. Los piratas no dejan mensajes en nuestro idioma, replicó Bexar. Los piratas no hacen desaparecer a la gente sin dejar rastro. ¿Entonces quién? Preguntó el almirante Morgot. Bexar respiró hondo. Creo que los humanos siguen vivos. Los otros almirantes se miraron entre sí con conmoción. Imposible, dijo Kolar. Destruimos su mundo. Vimos arder sus ciudades. Vimos arder su superficie, corrigió Bexar. Pero, ¿y si no estaban todos en la superficie? El almirante Hexan, el mayor del grupo, se inclinó hacia adelante. ¿Cree que se ocultaron bajo tierra? Creo, dijo Bexar con cuidado, que podemos haberlo subestimado. La sala volvió a guardar silencio. Finalmente, el almirante Morgot habló. Si tiene razón, si algunos humanos sobrevivieron, ¿qué están haciendo ahora? Están aprendiendo, dijo Bexar. Aprendiendo nuestro idioma, nuestra tecnología, nuestras debilidades. Y se están preparando para algo. ¿Preparándose para qué? Para la venganza. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el Consejo Galáctico tenía sus propios problemas. La analista principal Katara estaba sentada en su oficina en Nexus Prime, revisando informes de todo el espacio del Consejo. Lo que leía le revolvía el estómago. Una planta de energía de fusión en el mundo natal de los Ketran había sufrido una fusión catastrófica. El accidente debería haber sido imposible con sus sistemas de seguridad, pero de alguna manera había ocurrido. La explosión había matado a miles de personas y contaminado una gran área. La red informática de la Academia Militar Selani había sido infectada con un virus que destruyó años de registros de entrenamiento y datos tácticos. Antes de que el sistema colapsara por completo, había mostrado imágenes en cada pantalla.
fotos de ciudades humanas ardiendo, naves humanas explotando, niños humanos muriendo. La instalación de producción de alimentos de los Catron había experimentado una serie de accidentes que contaminaron toda su cosecha de grano. Millones de personas necesitarían suministros de alimentos de emergencia para sobrevivir el año. Cada incidente por sí solo podía explicarse como mala suerte o fallo técnico. Pero en conjunto, formaban un patrón que aterraba a Katara. Alguien estaba atacando sistemáticamente a las especies del Consejo. Alguien que sabía exactamente cómo herirlas donde causaría el mayor daño. Alguien que entendía su tecnología lo suficientemente bien como para hacer que sus sistemas de seguridad fallaran. Katara activó su sistema de comunicación personal y envió un mensaje urgente al consejero Strong. Necesitamos reunirnos de inmediato. La reunión tuvo lugar en la oficina privada de Strong, lejos del gran salón del consejo. El viejo consejero parecía aún más cansado de lo habitual. ¿Has leído los informes?, preguntó Katara. Los he leído, respondió Strong. No los entiendo. Creo que yo sí, dijo Katara en voz baja. Estamos bajo ataque. ¿Por quién? Katara miró directamente al viejo consejero. Por la especie que creíamos haber destruido. Strong guardó silencio por un largo momento. Los humanos, sí. Pero eso es imposible. Vexar nos aseguró que estaban todos muertos. Vexar se equivocó. O quizás los humanos le dejaron pensar que tenía razón. Strong se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad de Nexus Prime se extendían hasta el horizonte. Millones de seres vivían allí en paz, protegidos por el poder del Consejo. Si tienes razón, dijo lentamente, entonces estamos en grave peligro. Lo estamos, confirmó Katara. Porque si los humanos siguen vivos, si nos han estado observando y aprendiendo sobre nosotros durante meses, entonces saben todo sobre nuestros mundos, nuestra tecnología, nuestras debilidades. ¿Qué sugieres que hagamos? Katara pensó cuidadosamente antes de responder. Necesitamos advertir a los otros miembros del Consejo. Necesitamos aumentar la seguridad en todas las instalaciones vitales. Y necesitamos averiguar exactamente cuántos humanos siguen vivos. Y si son muchos, entonces, dijo Katara sombríamente, necesitamos prepararnos para la guerra. Un tipo de guerra diferente al que hemos luchado jamás. Pero ya era demasiado tarde para preparativos. Esa noche, mientras el consejero Strong dormía en su apartamento seguro, todos los dispositivos electrónicos de su casa se activaron a la vez. Las luces parpadearon, las alarmas sonaron, los sistemas de comunicación chirriaron con estática. El ruido era abrumador, aterrador. Cuando llegaron los guardias de seguridad, encontraron a Strong sentado en su cama, mirando la pantalla de su pared. La pantalla mostraba un mensaje simple en perfecta escritura estándar del Consejo. Sabemos dónde vives. Sabemos dónde trabajas. Sabemos a qué escuela van tus hijos. Nos quitasteis nuestro mundo. Ahora os quitaremos todo a vosotros. El mensaje permaneció en la pantalla durante exactamente un minuto, y luego desapareció. Cuando los equipos técnicos intentaron rastrear su origen, no encontraron nada. Ninguna señal, ninguna transmisión, ninguna evidencia de que el mensaje hubiera existido, excepto el recuerdo de las palabras, grabadas a fuego en la mente de cada ser que las había visto. A la mañana siguiente, mensajes similares aparecieron en pantallas de todos los mundos del Consejo, en edificios gubernamentales, bases militares, hogares privados. Siempre el mismo mensaje, siempre irrastreable, siempre aterrador. El mensaje era claro. Los humanos seguían vivos. Estaban enojados. Y apenas estaban comenzando. En el gran salón del Consejo, se convocaron sesiones de emergencia. Se llamó a los comandantes militares. Se activaron los sistemas de defensa. Pero en el fondo, cada miembro del Consejo sabía la verdad. Habían despertado algo que debería haber seguido dormido. Habían intentado destruir una especie que se negaba a morir en silencio. Ahora aprenderían lo que sucedía cuando cometías ese tipo de error. El precio de su arrogancia estaba por cobrarse, y los humanos estaban listos para recoger la deuda. La transmisión comenzó exactamente a las 12, hora estándar galáctica.
Cada dispositivo de comunicación en el espacio del Consejo la recibió en el mismo momento. Centros de mando militares, estaciones de radiodifusión civil, unidades de comunicación personal, servicios de emergencia, incluso las redes de entretenimiento que veían los niños. La señal era imposiblemente fuerte, eludiendo cada sistema de seguridad, sobrescribiendo cada código de encriptación, silenciando cualquier otra transmisión en la galaxia. Por primera vez en 6 meses, una voz humana habló a las estrellas. El rostro de la comandante Sarah Chen apareció en pantallas de 100 mundos. Se veía diferente de la oficial de la estación minera que había sido antes de la guerra. Su rostro era más delgado, más duro, marcado por meses de supervivencia y ocultamiento. Pero sus ojos ardían con un fuego que hizo que los espectadores de toda la galaxia se alejaran de sus pantallas. «Mi nombre es la comandante Sarah Chen de la Resistencia Humana», dijo. Su voz era tranquila, controlada, pero debajo de ella había algo que hacía que incluso los guerreros alienígenas más valientes sintieran miedo. Hace 6 meses, atacasteis nuestro mundo. Asesinasteis a nuestras familias. Envenenasteis nuestros cielos y quemasteis nuestras ciudades. Pensasteis que nos habíais destruido. Hizo una pausa y su sonrisa fue terrible de ver. Os equivocasteis. En el gran salón del Consejo en Nexus Prime, cada pantalla mostraba el rostro de Sarah. El consejero Strong estaba congelado en su silla, sus viejas manos aferradas a los reposabrazos. Los otros miembros del Consejo observaban con horror cómo su perfecta victoria se revelaba como una mentira. Veréis, continuó Sarah, la humanidad tiene un talento que nunca entendisteis. Somos muy buenos para sobrevivir. Somos muy buenos para planificar. Y somos muy buenos para aprender de nuestros enemigos. El almirante Vexar observaba desde su nave insignia, con sus 4 manos cerradas en puños. ¿Cómo es posible? Su flota había destruido todo en la superficie de la Tierra. Lo había visto con sus propios ojos. Mientras vuestras naves quemaban nuestras ciudades, nosotros observábamos. Grabábamos. Aprendíamos todo sobre vuestra tecnología, vuestras tácticas, vuestras debilidades. Cada nave en vuestra flota, cada arma que usasteis, cada comunicación que enviasteis. Lo vimos todo. La imagen de Sarah miró directamente a la cámara. Y en toda la galaxia, los seres sintieron como si los estuviera mirando directamente a ellos. Pensasteis que éramos primitivos. Pensasteis que éramos débiles. Pensasteis que no podíamos amenazar vuestro poderoso imperio. Dejadme mostraros cuán equivocados estabais. La imagen cambió. En lugar del rostro de Sarah, las pantallas ahora mostraban un mapa del espacio de la hegemonía. Puntos rojos marcaban las ubicaciones de cada base militar, cada depósito de suministros, cada instalación importante en su territorio. Este es vuestro imperio, almirante Vexar. Estas son vuestras bases, vuestras líneas de suministro, vuestras redes de comunicación. Cada una ha sido mapeada, estudiada y marcada para su destrucción. El rostro de Vexar se puso pálido. El mapa era perfecto. Mostraba instalaciones que se suponía que eran secretas, rutas de suministro clasificadas, centros de comunicación que oficialmente no existían. ¿Cómo podían los humanos saber tanto? El mapa cambió de nuevo, mostrando ahora el espacio del Consejo. Cada mundo miembro estaba claramente marcado, junto con sus sistemas de defensa, sus industrias vitales, sus centros de población. Este es vuestro territorio, Consejo Galáctico. Cada mundo, cada ciudad, cada objetivo importante. Sabemos dónde vivís. Sabemos dónde trabajáis. Sabemos dónde duermen vuestros hijos por la noche. En el salón del Consejo, varios miembros comenzaron a entrar en pánico. La consejera Gilbert intentó levantarse de su asiento, pero los guardias de seguridad le indicaron que se quedara. No había a dónde huir. Durante 6 meses, habéis estado experimentando lo que llamasteis dificultades técnicas y accidentes desafortunados. Convoys de suministros desapareciendo, operaciones mineras fallando, sistemas informáticos colapsando. Pensasteis que era mala suerte. La sonrisa de Sarah regresó, fría y afilada. No fue suerte. Fuimos nosotros.
Hemos estado dentro de vuestros sistemas desde el día después de que atacasteis la Tierra. Hemos estado observando cada uno de vuestros movimientos, escuchando cada una de vuestras palabras, aprendiendo cada uno de vuestros secretos. La transmisión mostró imágenes que hicieron que los miembros del Consejo jadearan de terror. Videos tomados dentro de sus propias bases militares, grabaciones de sus conversaciones privadas, documentos de sus computadoras más seguras. Cada ataque a vuestra infraestructura, cada fallo de vuestros sistemas, cada accidente que os ha costado naves y suministros, eso fue obra de manos humanas. Hemos estado librando una guerra contra vosotros durante 6 meses, y ni siquiera sabíais que estaba sucediendo. El almirante Vexar activó su sistema de comunicación personal y comenzó a gritar órdenes a su flota. Encuentren el origen de esta transmisión. Rastreen la señal. Quiero que cada posición humana sea localizada y destruida. Pero la voz de Sara continuó como si pudiera oír sus órdenes. Os preguntáis cómo sobrevivimos a vuestro ataque. Os preguntáis dónde nos escondemos. Os preguntáis cuántos de nosotros quedamos. Dejadme responder a esas preguntas. La imagen cambió de nuevo. Esta vez mostraba la propia tierra, pero no el páramo envenenado que el almirante Vexar había dejado atrás. La vista era desde el subsuelo, en vastas cavernas iluminadas por soles artificiales. Ciudades se extendían hasta donde alcanzaba la vista, llenas de humanos que llevaban a cabo su vida diaria. Cuando detectamos por primera vez vuestra vigilancia sobre nuestro mundo, comenzamos a prepararnos. Cavamos profundo en la tierra, más profundo de lo que vuestros sensores podían alcanzar. Construimos ciudades en las profundidades del océano, en el núcleo del planeta, en lugares que nunca pensasteis en buscar. La cámara se movió a través de las ciudades subterráneas, mostrando fábricas, escuelas, bases militares, laboratorios de investigación. Millones de personas eran visibles, todas ellas muy vivas. Trasladamos toda nuestra civilización bajo tierra. No solo el gobierno y el ejército, sino a todos. 6.000 millones de personas reubicadas y ocultas mientras observabais nuestras ciudades de superficie vacías. El almirante Vexar sintió náuseas. Su gran victoria, su conquista perfecta, había sido una mentira. Había destruido edificios vacíos mientras la verdadera civilización humana se escondía bajo sus pies. Pero eso no es todo, continuó Sara. También enviamos a nuestra gente a las estrellas. Estaciones mineras, puestos de investigación, naves de exploración, miles de pequeños puestos de avanzada dispersos por la galaxia. Cuando atacasteis la Tierra, los dejasteis a todos solos. Ese fue vuestro segundo error. La pantalla mostró imágenes de la estación profunda Omega y docenas de otros puestos humanos. Cada uno estaba lleno de actividad, con gente trabajando en proyectos que parecían muy avanzados y muy peligrosos. Durante 6 meses, estos puestos han sido vuestra pesadilla. Cada convoy de suministros que perdisteis, cada base que sufrió accidentes, cada sistema que falló misteriosamente, fuimos nosotros. Hemos estado aprendiendo vuestra tecnología, robando vuestros recursos y posicionándonos por todo vuestro territorio. En el salón del consejo, la analista principal Katara sintió que el corazón se le encogía. Había tenido razón sobre que el silencio era anormal, pero ni siquiera ella había imaginado algo como esto. ¿Queréis saber dónde estamos?, preguntó Sara. Estamos en todas partes. En vuestras redes informáticas, en vuestras cadenas de suministro, en vuestros sistemas de comunicación. Algunos de nosotros probablemente estamos en la misma habitación con vosotros ahora mismo. Varios miembros del consejo miraron nerviosamente a sus guardias y asistentes. ¿Podría alguno de ellos ser un espía humano? ¿Cómo podrían saberlo? Pero aquí está lo que realmente queréis saber, dijo Sara, y su voz se volvió mortalmente seria. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La transmisión mostró imágenes de armas como nunca antes se habían visto en la galaxia. Naves masivas construyéndose en instalaciones ocultas. Tecnología avanzada que combinaba lo mejor de la ingeniería humana con la ciencia alienígena robada. Ejércitos de soldados entrenando para una guerra como ninguna que se hubiera librado antes. Hemos pasado 6 meses estudiándoos. Sabemos exactamente cómo piensa cada una de vuestras especies,
cómo lucháis, cómo podéis ser derrotados. Hemos diseñado armas específicamente para contrarrestar vuestras ventajas. Hemos creado tácticas que convertirán vuestras fortalezas en debilidades. El almirante Bexar intentaba frenéticamente contactar a los comandantes de su flota, pero sus comunicaciones estaban siendo interferidas. Cada frecuencia militar estaba bloqueada por una interferencia que sus técnicos no podían superar. Armas que harán que vuestros números no signifiquen nada. Los Ketran confían en sus escudos de energía y tecnología avanzada. Hemos desarrollado ataques que volverán sus propios sistemas en su contra. Los Selani dependen de su velocidad y coordinación. Sabemos cómo hacerlos lentos y confusos. Cada especie del Consejo fue mencionada. A cada una se le mostraron ejemplos de armas y tácticas diseñadas específicamente para derrotarlos. Estaba claro que los humanos habían estudiado a sus enemigos con precisión científica. Cada miembro del Consejo Galáctico se enfrentará a armas y estrategias creadas solo para ellos. Lucharéis contra un enemigo que lo sabe todo sobre vosotros, mientras que vosotros no sabéis nada sobre nosotros. La transmisión hizo una pausa y el rostro de Sara reapareció. Miró directamente a la cámara de nuevo y su voz se volvió tranquila, personal. Podríais haber sido nuestros amigos. Cuando desarrollamos por primera vez el viaje más rápido que la luz, cuando nos acercamos por primera vez a la galaxia, vinimos en paz. Queríamos aprender, comerciar, ser parte de la comunidad galáctica. Su expresión se endureció. Respondisteis exigiendo que rindiéramos nuestra independencia, renunciáramos a nuestras colonias y nos sometiéramos a vuestra autoridad. Cuando nos negamos, decidisteis exterminarnos. La pantalla mostró imágenes del ataque a la Tierra. Ciudades humanas ardiendo, naves explotando, niños muriendo. Pero ahora los miembros del Consejo sabían que todo había sido una farsa. Todo planeado para hacer que los alienígenas pensaran que habían ganado. Nos enseñasteis una lección valiosa ese día. Nos enseñasteis que en esta galaxia, ser pacífico te convierte en un objetivo. Nos enseñasteis que ser razonable te hace débil. Nos enseñasteis que para sobrevivir, debemos convertirnos en algo que temáis. La imagen de Sara fue reemplazada por escenas de masivas flotas humanas preparándose para la batalla. Naves por miles, todas armadas con armas que los alienígenas nunca habían visto antes. Así que nos convertimos en lo que nos hicisteis. Nos convertimos en vuestra pesadilla. Nos convertimos en la cosa que os cazará en la oscuridad. Nos convertimos en la especie que os hará lamentar el día que decidisteis atacar la Tierra. La transmisión comenzó a desvanecerse, pero la voz de Sara continuó. Esta es nuestra advertencia final al Consejo Galáctico y a todas sus especies miembros. Tenéis 72 horas para evacuar vuestros mundos centrales. Después de eso, dejaremos de ser misericordiosos. Después de eso, os mostraremos lo que sucede cuando se cruza la línea con la humanidad. La intensidad de la señal aumentó una última vez. Y la voz de Sara resonó desde cada altavoz en el espacio del Consejo. Ya no somos la especie pacífica que atacasteis. Somos algo nuevo, algo que creasteis con vuestra arrogancia y crueldad. Somos la resistencia humana, y tendremos nuestra venganza. La transmisión terminó. En toda la galaxia, las pantallas se oscurecieron. Los sistemas de comunicación volvieron a la normalidad. Pero nada volvería a ser igual. En el gran salón del Consejo, el silencio fue roto por el sonido del consejero Melos activando su baliza de emergencia. En cuestión de minutos, las alarmas sonaban en cada mundo del Consejo. Se estaban retirando las flotas militares. Se activaban los planes de evacuación. Pero todos sabían que era demasiado tarde. Los humanos ya no se escondían. Ya no huían. Ya no eran la especie pacífica que una vez pidió unirse a la comunidad galáctica. Se habían convertido en otra cosa. Algo que la galaxia nunca había visto antes. Algo que haría que el Consejo pagara por su error. El almirante Bexar estaba solo en el puente de su nave insignia, mirando las pantallas vacías. Su perfecta victoria se había convertido en un desastre perfecto. No había destruido a la humanidad. La había forjado en el arma más peligrosa que la galaxia había conocido. Y ahora esa arma apuntaba directamente a él. La cuenta atrás había comenzado.
72 horas hasta que comenzara la verdadera guerra. 72 horas hasta que la galaxia aprendiera lo que sucedía cuando empujabas a la humanidad demasiado lejos. Los humanos habían estado en silencio durante 6 meses, dejando que sus enemigos pensaran que habían ganado. Ahora era el momento de hacer algo de ruido. Quedaban 71 horas y 59 minutos cuando comenzó la segunda transmisión. Esta vez, la señal provenía de las profundidades de la superficie herida de la Tierra, de lugares tan subterráneos que incluso el núcleo del planeta parecía cercano. La transmisión fue más fuerte que la primera, anulando no solo los sistemas de comunicación, sino también las computadoras de las naves, los sistemas de navegación e incluso la simple electrónica que controlaba las luces y las puertas. Cada ser en el espacio del Consejo dejó lo que estaba haciendo y escuchó. Aquí el general Marcus Torres, comandante supremo de la Fuerza de Defensa Humana. La voz era diferente a la de la comandante Chen. Más vieja, más dura, con el peso de la autoridad ganada a través de años de guerra. Les hablo desde el centro de mando de Nueva Ginebra, a 100 kilómetros bajo la superficie de lo que creían que era un mundo muerto. La imagen que apareció en las pantallas de toda la galaxia mostraba un vasto complejo subterráneo que se extendía más allá del horizonte. Bases militares, fábricas de armas, campos de entrenamiento y laboratorios de investigación llenaban cavernas más grandes que ciudades enteras. Millones de personas se movían por el complejo con la precisión de una maquinaria militar. Algunos de ustedes todavía dudan de que la humanidad sobrevivió a su ataque. Algunos de ustedes piensan que el mensaje de la comandante Chen fue un truco, un farol desesperado de unos pocos supervivientes. Permítanme mostrarles cuán equivocados están. La cámara se movió a través de la ciudad subterránea, revelando el verdadero alcance de la preparación humana. Líneas de ensamblaje producían armas por miles. Centros de entrenamiento preparaban a los soldados para todo tipo de combate. Centros de computación procesaban la inteligencia recopilada de toda la galaxia. Este es el nivel 50 de Nueva Ginebra. Hay 200 niveles por debajo de este. Y Nueva Ginebra es solo una de las 47 ciudades que construimos bajo la superficie de la Tierra. Cada ciudad alberga entre 10 y 50 millones de personas. Hagan los cálculos. El almirante Bexar, observando desde su nave insignia, sintió que la sangre se le helaba. Si el humano decía la verdad, entonces el subsuelo de la Tierra albergaba a más de 2.000 millones de personas. No los supervivientes dispersos que había imaginado, sino una civilización entera que se había estado preparando para la guerra. Pero los números no son lo que debería asustarlos, continuó el general Torres. Lo que debería asustarlos es lo que hemos estado haciendo con nuestro tiempo. La pantalla mostró laboratorios donde científicos humanos trabajaban junto a tecnología alienígena capturada. En una sala, los investigadores diseccionaban armas de la hegemonía. En otra, aplicaban ingeniería inversa a los escudos de energía Ketran. Un tercer laboratorio estaba lleno de computadoras ejecutando simulaciones de los movimientos de la flota del Consejo. Hace 6 meses, su ataque nos enseñó todo lo que necesitábamos saber sobre sus capacidades militares. Grabamos cada arma que usaron, cada táctica que emplearon, cada debilidad que revelaron. Hemos tenido medio año para estudiar su tecnología y desarrollar contramedidas para ella. La imagen cambió para mostrar campos de pruebas donde se evaluaban nuevas armas. Rayos de energía que podían cortar la armadura de la hegemonía como si fuera papel. Misiles que podían rastrear naves Elani sin importar cuán rápido se movieran. Virus informáticos diseñados específicamente para colapsar los sistemas de defensa Ketran. Cada especie en el Consejo tiene diferentes fortalezas y debilidades. Hemos creado armas diseñadas específicamente para cada uno de ustedes. Sus ventajas no significan nada para nosotros ahora. En el salón del Consejo en Nexus Prime, los procedimientos de evacuación de emergencia ya estaban en marcha. Pero el consejero Strom permaneció en su puesto, sabiendo que alguien tenía que escuchar este mensaje y entender en qué se había convertido la humanidad. Se preguntarán por qué les contamos esto, dijo el general Torres, como si leyera la mente del viejo consejero. Se preguntarán por qué revelaríamos nuestras capacidades en lugar de simplemente atacar. La respuesta es simple:
porque queremos que entiendan la elección que están a punto de hacer. La pantalla mostró un mapa estelar de la galaxia con los mundos del Consejo marcados en azul y las posiciones humanas en rojo. Había muchos más puntos rojos de los que nadie había esperado, dispersos por el espacio en un patrón que rodeaba cada centro de población alienígena importante. Esta es la situación actual. Nuestras fuerzas ya están en posición alrededor de cada mundo del Consejo, cada base militar, cada instalación importante en su territorio. Hemos estado moviéndonos a estas posiciones durante meses, mientras ustedes pensaban que estábamos muertos. El almirante Bexar activó los sensores de su nave y comenzó a escanear el espacio a su alrededor. En minutos, sus oficiales informaron de contactos que no deberían haber estado allí. Naves escondidas detrás de asteroides, en nebulosas, en las sombras de los planetas. Docenas de ellas, todas previamente indetectadas. ¿Cuántas naves tienen?, susurró, aunque sabía que nadie podía oírlo. El general Torres respondió de todos modos. Suficientes. Cada flota del Consejo está actualmente rodeada. Cada mundo del Consejo está bajo vigilancia. Cada líder del Consejo está siendo observado. Sabemos dónde están, qué están haciendo y qué planean hacer a continuación. La transmisión mostró imágenes en tiempo real desde el interior de bases militares, edificios gubernamentales y residencias privadas del Consejo. El mensaje era claro: no había dónde esconderse, dónde huir, dónde estar a salvo de la observación humana. Pero esto es lo que necesitan entender, continuó el general Torres, y su voz se volvió mortalmente seria. No queremos destruirlos. Destruirlos sería fácil. Podríamos haberlo hecho hace meses. En cambio, queremos que aprendan. La pantalla mostró imágenes de la Tierra antes del ataque. Ciudades llenas de vida, puertos espaciales bulliciosos con comercio, niños jugando en parques bajo cielos azules. Luego, mostró la Tierra después del bombardeo. Páramos envenenados, bosques en llamas, ciudades vacías ahogadas en gas tóxico. Hicieron esto porque nos negamos a renunciar a nuestra independencia. Cometieron genocidio porque no nos someteríamos a su autoridad. Asesinaron a miles de millones de personas inocentes porque nos atrevimos a decirles que no. La cámara se movió de nuevo por las ciudades subterráneas, pero esta vez se centró en muros conmemorativos cubiertos con miles de millones de nombres. Los nombres de todos los que habían muerto en el ataque. Familias destruidas, niños asesinados, comunidades enteras aniquiladas. Cada persona en estas ciudades subterráneas ha perdido a alguien. Padres, hijos, amigos, amantes, todos llevamos el recuerdo de ese día en que sus naves vinieron a asesinar a nuestro mundo. El general Torres apareció en pantalla. Era un hombre mayor, de cabello cano y ojos cansados, pero su voz llevaba la autoridad del mando absoluto. Ustedes nos crearon, dijo simplemente. Antes de su ataque, la humanidad era una especie pacífica. Explorábamos, aprendíamos, intentábamos hacer amigos. No teníamos interés en la conquista ni en el imperio. Solo queríamos que nos dejaran en paz para crecer y descubrir. Su expresión se endureció. Ustedes cambiaron eso. Nos enseñaron que en esta galaxia, ser pacífico te convierte en un objetivo. Nos mostraron que para sobrevivir, debemos convertirnos en depredadores. Nos obligaron a convertirnos en algo que pudiera cazarlos en la oscuridad y hacerles tener miedo. La pantalla mostró imágenes de entrenamiento militar humano, soldados aprendiendo a luchar en gravedad cero, pilotos dominando naves espaciales diseñadas para el sigilo y la velocidad, ingenieros construyendo armas que podían romper planetas. Así que aprendimos, nos adaptamos, nos convertimos en lo que necesitábamos ser para sobrevivir. Y ahora somos algo que nunca antes ha existido en esta galaxia. Una especie sin nada que perder y con el poder de quitarles todo. El almirante Bexar recibía informes de todo el espacio de la hegemonía. Sus comandantes estaban encontrando fuerzas humanas por todas partes, no solo naves, sino flotas de batalla enteras que de alguna manera se habían movido a sus posiciones sin ser detectadas. El alcance de la operación humana estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Tienen una elección que hacer, dijo el general Torres. Pueden seguir luchando contra nosotros,
y les mostraremos lo que realmente significa la guerra total. Cazaremos cada nave de sus flotas. Destruiremos cada mundo en sus territorios. Los extinguiremos, tal como intentaron extinguirnos a nosotros. La pantalla mostró simulaciones de cómo sería un ataque humano total. Flotas del Consejo siendo destruidas en minutos. Sistemas de defensa planetarios fallando mientras virus humanos corrompían sus computadoras. Civilizaciones enteras oscureciéndose mientras las armas humanas golpeaban sus mundos natales. Oh, continuó Torres, pueden elegir aprender de su error. El tono de su voz cambió, volviéndose menos amenazante, pero no menos serio. No queremos gobernar la galaxia. No queremos construir un imperio. Queremos lo mismo que queríamos hace 6 meses, que nos dejen en paz para vivir nuestras vidas. La pantalla mostró planos de colonias humanas en mundos distantes, lejos del espacio del Consejo. Estaciones de investigación, comunidades agrícolas, ciudades construidas en torno al aprendizaje y la exploración en lugar de la guerra. Si se retiran de nuestro territorio, si nos dejan en paz, si prometen no volver a amenazar a nuestra gente, entonces seguiremos caminos separados. Pueden quedarse con su consejo, sus territorios, su forma de vida. Nosotros construiremos nuestra propia civilización lejos de la suya. Varios miembros del consejo parecieron esperanzados ante esta oferta. Quizás había una salida a esta crisis que no terminara en la destrucción total. Pero el general Torres no había terminado. Sin embargo, si eligen continuar esta guerra, deben entender lo que significa esa elección. Ya no somos la especie que atacaron hace 6 meses. Nos hemos convertido en algo nuevo, algo diseñado específicamente para destruirlos. La cámara se movió a través de instalaciones de prueba de armas donde se preparaban dispositivos de un poder destructivo inimaginable. Rompeplanetas que podían partir mundos en dos. Matasoles que podían hacer explotar estrellas. Destructores de flotas que podían aniquilar armadas enteras en segundos. Tenemos el poder de extinguir a su especie. A todas sus especies. Podemos hacerlo rápida o lentamente, de forma limpia o dolorosa. Podemos destruir sus mundos o simplemente hacerlos inhabitables. Podemos matar a sus soldados o hacer que deseen estar muertos. La transmisión mostró imágenes de fuerzas especiales humanas ya infiltradas en territorio del Consejo. Comandos que podían moverse sin ser vistos por ciudades alienígenas. Saboteadores que podían destruir instalaciones vitales sin ser detectados. Asesinos que podían eliminar cualquier objetivo que el ejército eligiera. Estamos dentro de sus defensas. Estamos entre su gente. Estamos en sus sistemas informáticos, sus redes de comunicación, sus cadenas de suministro. Hemos tenido 6 meses para prepararnos para esta guerra, y estamos listos para que comience. El general Torres se enfrentó a la cámara directamente, y sus ojos parecieron mirar en el alma de cada ser que observaba. Esta es su advertencia final. Tienen 72 horas para tomar su decisión. Retiren sus flotas del espacio humano. Evacúen sus mundos fronterizos. Anuncien a la galaxia que la humanidad debe ser dejada en paz para siempre. Hizo una pausa. O enfrenten las consecuencias de cruzar la línea con una especie que no tiene nada que perder y todo que ganar con su destrucción. La transmisión comenzó a desvanecerse, pero la voz de Torres continuó. Una vez fuimos pacíficos, ustedes mataron esa paz. Una vez fuimos confiados, ustedes mataron esa confianza. Una vez fuimos misericordiosos, ustedes mataron esa misericordia. Todo lo que queda ahora es lo que ustedes crearon. El depredador más peligroso que esta galaxia ha visto jamás. La imagen final fue de la Tierra desde el espacio. La superficie envenenada todavía mostraba las cicatrices del ataque de la hegemonía, pero ahora, enormes compuertas de lanzamiento se estaban abriendo por todo el planeta. Naves incontables comenzaron a emerger de hangares subterráneos, formando flotas que se extendían de horizonte a horizonte. La cuenta atrás comienza ahora, dijo el general Torres. 72 horas. Después de eso, dejamos de ser pacientes. Después de eso, aprenderán lo que significa ser cazado por la humanidad. La transmisión terminó. En todo el espacio del Consejo, se convocaron reuniones de emergencia.
Los comandantes militares discutían sobre estrategia. Los líderes políticos debatían entre la rendición y la resistencia. Los científicos intentaban calcular si sus defensas podrían detener la embestida humana. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. Habían despertado algo que debería haber seguido durmiendo. Habían intentado destruir una especie que se negaba a morir en silencio. Habían creado a su propio némesis y le habían dado 6 meses para preparar su venganza. Los humanos ya no se escondían. Los humanos ya no huían. Los humanos estaban llegando. Y no había ningún lugar en la galaxia donde esconderse de aquello en lo que se habían convertido. En las profundidades del espacio, los transmisores de la Tierra volvieron a silenciarse. Pero esta vez, el silencio no significaba derrota. Significaba que la cacería había comenzado. La historia de la venganza humana apenas comienza. Si quieres ver cómo el Consejo paga su deuda, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ni un segundo de la cacería.